la palabra del Señor en el libro de Marcos, del capítulo 30, del versículo 30 al versículo 35. Amén. Marcos 6, del 30 al 35. Y la palabra de Dios la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Amén y amén. Hasta aquí la vamos a dejar la palabra. Bueno, mis hermanos, yo creo que esta es una palabra que todos nosotros en algún momento hemos escuchado, y es el milagro que Jesús hizo de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero el centro de esta palabra aquí no es el milagro en sí. Hoy estaremos hablando de la compasión de Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta retórica para que ustedes mismos se respondan. ¿Qué vio Jesús? Según lo que leímos, ¿qué ustedes vieron que Jesús vio? Yo creo que todos me van a responder que vio una gran multitud, y están en lo correcto. Pero Jesús no solamente vio la multitud, no vio la cantidad de personas, no vio números. Tal vez los discípulos, cuando vieron esa cantidad de personas, 5,000 personas, se dicen que fueron más, porque en la Biblia solamente se cuenta a los hombres, no se contaron a las mujeres ni a los niños. Es decir, que había muchísimo más de 5,000 personas. Y los discípulos, cuando vieron esto, se sorprendieron bastante, se emocionaron, porque estaban viendo que estaba dando fruto lo que Jesús estaba haciendo en el ministerio. Amén. Yo creo que también nosotros que estamos aquí, si vemos una gran cantidad de personas que se conectan en la plataforma para escuchar palabra del Señor, yo creo que también nosotros nos pusiéramos contentos si vemos una cantidad como la que Jesús vio, 5,000 personas conectadas, escuchando palabra. Yo creo que todos nosotros nos pusiéramos contentos, pensaríamos: wow, Dios nos está usando, Dios se está manifestando, porque tantas personas que toman de su tiempo para escucharnos, es una bendición. Pero Jesús no vio la cantidad de personas, no vio el número igual que sus discípulos. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos, es decir, que Jesús vio sus necesidades. Jesús comenzó a ver una cantidad de personas que venía hacia él porque tenía necesidad. Jesús dijo que eran como ovejas que no tenían pastor. Y una oveja, mis hermanos, sin pastor es muy difícil que pueda vivir, porque las ovejas dependen en total, absoluto de su pastor. Porque las ovejas no pueden ver bien, ellas tienen problemas con la vista, y ellas solas se pueden caer en un derricadero, amén, en un barranco fácilmente. Ellas también solas pueden ser devoradas por lobos feroces. Las ovejas no pueden vivir por sí mismas, ellas necesitan la guía de un pastor. Y Jesús no ha comparado a nosotros como ovejas, que al igual que las ovejas, nosotros también tenemos limitaciones con la vista y necesitamos ser guiados por un pastor, por la voz de un pastor. Las ovejas, ellas son guiadas por la voz de su pastor. Ellas escuchan la voz de su pastor y ellas lo siguen. Amén. Así igual nosotros, a través de la palabra de Dios, el Señor nos guía a nosotros. Así como las ovejas son guiadas por la voz de un pastor, la palabra de Dios nos guía a nosotros, porque nosotros no podemos ver más allá, pero el Padre sí lo ve todo. Nosotros sin un pastor también estamos propensos a que los lobos feroces nos coman. La Biblia compara a los lobos feroces con los falsos profetas. Amén. Los falsos profetas son personas que están tratando de desviar el corazón de los hombres de Dios, tratando de desviar los hijos de Dios del camino del Señor.
Entonces, cuando nosotros no tenemos a Jesús como nuestro pastor, que nos va a guiar, que nos va a proteger, esos lobos feroces van a venir para desviarnos del camino del Señor. Y por eso vemos en estos tiempos cuántas falsas doctrinas están guiando a muchos hombres. Una de estas es la teoría de la evolución. Hay muchas personas que han dejado de creer en Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por las falsas doctrinas de este mundo que enseñan que nosotros provenimos de la evolución de un mono y hemos rechazado y han rechazado a Dios, a la verdad, que es la palabra de Dios, por una doctrina falsa de este mundo. Entonces, cuando nosotros no somos guiados por Jesús, por la palabra de Dios, nosotros fácilmente podríamos caer en las falsedades de este mundo que nos va a desviar del camino de Dios para llevarnos por un lugar de oscuridad y de tiniebla para ser devorado. Una oveja también, cuando uno tiene pastor, le acontece algo, y es que las ovejas, al igual que los caninos, que los perros, ellas se le posan parásitos en su cabeza, gusanos. A los caninos, a los perros, son las pulgas y las garrapatas que se alimentan de ellos y es molesto. Igual a las ovejas les acontece algo parecido, pero son como parásitos en su cabeza. Y el pastor es el que se encarga de quitarle todos esos parásitos. Y luego de que le quita todos los parásitos, esos gusanos que molestan a las ovejas, que la perturban, él pone aceite sobre ellas para cubrirla, para que nuevamente no le acontezca algo así. Entonces, una oveja cuando no tiene pastor, van a ser atormentadas por estos parásitos porque no tienen a quien le pueda sustraer, quitar todo esto. Asimismo, nosotros cuando no tenemos a Jesús como nuestro pastor, cuando vienen las dificultades, los problemas, los afanes de esta vida, atormentar nuestros pensamientos, nuestra mente, no vamos a poder quitarlo porque solamente Dios nos puede dar paz. La Biblia dice que Jesús dice que Él es la paz de este mundo, que Él es el príncipe de paz y que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro guía, cuando vengan los afanes de la vida, los problemas que nos van a pasar a todos, esos problemas no, Jesús no va a permitir, si Él es nuestro pastor, que nos angustien, que nos afanen, que nos lleven a un punto que nosotros no podamos tener paz. Hay personas que cuando no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, como su pastor, como su guía, cuando vienen estos problemas, hay personas que llegan al punto hasta de atentar contra su vida porque no soportan tanto afán, tanto dolor, tanta preocupación, tanta situación tan difícil. Y ellos lo que llegan al punto de querer morir. En República Dominicana aconteció algo bien terrible y fue la tragedia del Jet Set. Y yo digo que los padres que perdieron un hijo, los hijos que perdieron un padre en esa situación, si no tienen a Dios, están, me imagino yo, en un momento de angustia, un momento difícil que solamente Dios puede ayudarles. Si ellos no dejan que Dios intervenga, esas personas pueden terminar hasta locos. Yo vi un padre que perdió a 3 hijos, sus únicos 3 hijos perdió. Y si no tiene la intervención divina de Dios, ese padre puede pensar muchísimas cosas. Esa madre que perdió a sus 3 hijos, le pueden venir muchos pensamientos a su mente, que solamente Dios puede ayudarla a poder entender lo que está aconteciendo con su vida. Solamente el padre, no hay ser humano que la pueda ayudar a ella. Solamente una intervención divina de Dios le puede dar paz en medio de ese tormento. Por eso la necesidad tan grande que tenemos nosotros, los seres humanos, de un pastor. Muchas veces nosotros, cuando cuando estamos creciendo, los niños, los jóvenes, adultos, quieren, cuando cumplen los 18 años, quieren ser adultos porque quieren vivir su vida, quieren hacer su vida, quieren poder tener su propio caminar sin que nadie le esté guiando, sin que nadie le esté exigiendo ni diciendo. Y no entienden que es el peor error que pueden cometer. Porque nosotros, así como las ovejas, no podemos ver. Hay cosas que están más allá que nosotros no vemos, que Dios sí la ve. Como le dije el ejemplo de la tragedia del Jet Set, tú estás ahora mismo tal vez en tu mejor momento, pero puede llegar a un momento de tu vida donde venga una tragedia a tu vida, que si tú no tienes a Jesús como tu pastor, tú como oveja que no puedes tú por ti misma poder lidiar con esas cosas, no vas a poder. Puedes caer, puedes quebrarte y quebrarte a tal manera que tú no vas a poder de nuevo a repararte. Pero el único que te va a ayudar en las dificultades es el Padre Celestial. Entonces Jesús decía
que esta multitud que venía tras él eran como ovejas que no tenían pastor. Eran personas con necesidades. Jesús vio sus necesidades. Jesús vio a hombres que estaban cansados, que estaban cargados, que estaban agobiados. Vio mujeres que estaban cansadas, mujeres que tal vez eran maltratadas, que no tenían derecho. En el tiempo de antes las mujeres, pues no es igual que ahora. El hombre se aprovechaba mucho de ellas y la maltrataba. Habían personas enfermas. Jesús vio la enfermedad, el dolor de todas esas personas, personas que tenían problemas económicos, personas que tenían problemas sociales, personas que tenían problemas de identidad. Jesús vio toda la necesidad de esta gente, personas que tenían múltiples problemas. Jesús no vio la cantidad, Jesús vio sus necesidades, su dolor, las lágrimas que esas personas tal vez estaban derramando, las injusticias que el mundo le hacían. Tal vez habían trabajadores que sus jefes no le pagaban, que sus jefes lo abusaban de ellos. Tal vez habían personas que fueron abusados, que fueron maltratados, y Jesús veía todo eso. En el tiempo de Jesús habían sacerdotes, habían maestros que Dios puso para que ayudara y guiara a Israel, pero ninguno de ellos le interesaba la necesidad del pueblo. Ellos simplemente hacían sacrificios, hacían rituales y le daban la ley a los hombres, pero no le importaba la necesidad de los hombres. Por eso que cuando Jesús llega, la gente le seguía, porque Jesús le interesaba, se preocupaba, intervenía en las necesidades básicas del ser humano. Y por eso Jesús dijo que él tuvo compasión de esta gente. Gloria al Señor. Y hay una historia bien interesante que nos habla sobre esto también en la palabra del Señor. Hay uno de los nombres de Dios que fue revelado a una mujer que se llamaba Agar, y este nombre es Jehová Roy, el Dios que me ve. Esta mujer, Agar, era una sierva de una mujer que se llamaba Sara. No sé si ustedes conocen la historia. Sara era esposa de Abraham y Sara era estéril. Y Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una descendencia, iba a ser una gran nación con él. Pero Sara era estéril y ya era vieja. ¿Y qué sucede? Que Sara, al ver esta situación, le dijo a Abraham que se llegara a su sierva Agar, que era egipcia, para que pudiera procrear. Porque ella entendía que ella no tenía la capacidad para ella poder procrear, porque era estéril y aparte de que era estéril, estaba bastante anciana. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Agar pues fue entregada a Abraham y ella pues concibió y quedó embarazada. Pero ¿qué sucede? Que Agar, cuando vio que estaba embarazada del patriarca de Abraham, de la cabeza, ella como que se le subieron los humos a la cabeza, como dicen. Ella quería tomarle el lugar a Sara. Comenzó a tomar una posición que no le correspondía de la primera esposa, y la primera esposa era Sara. Ella simple y llanamente era una sierva. En el tiempo de la antigüedad, cuando una mujer no podía dar hijos, si tenía siervas, ella podía darle su sierva a su marido para que su marido se llegara a él, a ella, y pudieran procrear. Y los hijos de la sierva iban a ser los hijos, pues, de los señores. En este caso sería de Abraham y de Sara, pero Agar pues se le olvidó esto y quería tomar la posición de Sara. Y cuando Sara vio esto, dice la palabra que Sara se molestó bastante y comenzó a humillar a Agar, comenzó a ponerle trabajo pesado, comenzó a abusar de Agar. Fue una ama severa y Agar no soportó, estaba embarazada. Y Agar dice que huyó de la presencia de Sara y se fue al desierto. Y en un desierto, en un pozo, ella comenzó a llorar, estaba abatida, no tenía dónde ir, no tenía una madre, un padre, donde poder ir, donde poder buscar reposo. Pero dice la palabra que Jehová, el ángel de Jehová se le apareció a Agar. En la palabra de Dios, cuando se menciona el ángel de Jehová, muchos estudiosos dicen que se refería a Jesús. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento no se conocía a Jesús. Jesús se manifestó en el Nuevo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento solamente conocían al Padre. Y cada vez que Jesús se manifestaba, la gente le llamaba el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, en este caso Jesús, se le apareció, el mismo Dios, se le apareció a Agar. Y le dijo a Agar que de dónde ella venía
y qué pasaba con ella. Y ella le contó todo lo que le había acontecido y por qué ella huyó de su señora Sara. Y dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo a Agar que volviera de nuevo con su señora, que fuera sumisa con su señora, porque había propósito en su vientre, que él haría una gran nación de ese hijo que ya tenía en su vientre, que el Padre Celestial, el Dios viviente, tenía planes con ella, tenía grandes planes con ella, y ella tenía que vivir, y el hijo que ya tenía en su vientre también tenía que vivir. Y esa gran nación, mis hermanos, no es nada más y nada menos que la nación de los árabes, porque Ismael, que fue el primer hijo de Abraham con Agar, este Ismael, de él nace lo que son los árabes y es una gran nación, así como mismo Dios lo dijo. Y Agar, cuando vio que el mismo Dios se le apareció a ella, ella le dijo a él, tú eres Jehová Roy, que significa el Dios que me ve. ¿Por qué ella dijo eso? Porque ella era una esclava, era una simple sierva. Y ella vio que en su dolor y en su afán, el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, tomó de su tiempo, bajó de su gloria y fue donde ella y la guió a ella y le dio luz cuando ella se encontraba en angustia. Sin embargo, su señor Abraham, que era el padre del hijo que ya tenía en su vientre, no le importó lo que le aconteciera a ella, porque en ningún momento Abraham, cuando vio que Agar fue al desierto, mandó siervos, de tantos siervos que él tenía, para que fuera a buscar a Agar. Ni Sara ni siquiera se arrepintió y mandó a sus siervos también a que fueran a buscar a Agar, una mujer embarazada en un desierto. A nadie le importó Agar porque era una simple sierva, pero Dios sí le importó. Y por eso ella dijo, Jehová Roy, el Dios que me ve. Pero no solamente que la vea ella físicamente, sino que vio su dolor, vio su aflicción, vio todo lo que le estaba aconteciendo a ella. Y ese fue el mismo nombre, el mismo Dios que se le reveló a los 5,000 que fueron tras Jesús. Por eso Jesús dijo que él vio a la multitud y tuvo compasión de ellas. Porque Jesús comenzó a ver, así como Dios vio a Agar, así mismo Jesús comenzó a ver a muchas personas afanadas y trabajadas. Y a veces nosotros pensamos que Dios está en su trono y que Dios no nos ve. Tal vez tú eres una mujer que te levanta todos los días de madrugada para buscar el sustento de tu casa. Tal vez te levantes temprano para ir a tu trabajo, para irte a un tráfico, para luego ir a un trabajo y tal vez en tu trabajo afanarte, cansarte. Y tal vez tú ves que a tus hijos no le interesan, no le importa lo que tú pasas el día a día. Tal vez tu marido no le importa los sacrificios que tú haces para tú mantener tu casa limpia, organizada, tus hijos limpios. Tal vez a tus hijos, amén, no ven y la gente, tu familia a tu alrededor, no ve los sacrificios que tú haces cada día. No ve cada vez que tú te levantas cada día, que no es fácil, a buscar el sustento de ellos y ellos no lo valoran. Tal vez te hablen mal, tal vez no te obedezcan y tú te canses y tú dices, wow, Señor, a nadie yo le importo. La gente no ve los sacrificios que yo hago. La gente no sabe el dolor que yo estoy pasando. Tal vez tu hombre que estás aquí, tal vez tú trabajas y te afana todo el tiempo, te rompe el lomo todos los días por tu familia. Y tal vez tu esposa no valore eso que tú estás haciendo. Tal vez no valore si son poco dinero que llevas tú a tu casa. Tal vez no está valorando ese sacrificio que tú haces el día a día. Todo lo que tú pasas en tu trabajo. No saben tal vez las veces que tu jefe te habla mal, las veces que las cosas no te salen bien, las veces que tú tienes que tomar tiempo para resolver un problema. No ven nada de eso, pero Dios sí te ve. Jehová Roy, Jehová Altísimo, Él sí ve. Él ve tu dolor, Él ve tu aflicción, Él te ve las noches cuando tal vez tú llores, cuando tal vez nadie sepa lo que tú estás pasando. Jehová sí te ve. Jehová ve tu preocupación, las veces que tú te preocupas, tal vez por tus hijos, por tu familia. Jehová ve todo eso. A Jehová tú le importas y Él tiene planes contigo. Tal vez tú pienses que la gente tú no le importe, pero a Dios sí le importa. Y esto lo podemos ver otra vez en la palabra del Señor, con la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y aquí vemos un judío. Este judío se encontraba tirado en la calle, dice la palabra de Dios. Fue robado
y fue maltratado y herido por hombres que lo dejaron tirado en la calle. Y dice la palabra que vinieron su propia gente, gente de su propia nación, que lo vieron tirado y no se preocuparon y tomaron y lo ayudaron. Lo dejaron tirado ahí en el piso para que tal vez venga un animal y se lo coma o le hagan más daño. No le importó, lo vieron y punto, pero nadie le importó el dolor que estaba pasando a este hombre. Pero dice la palabra que vino un buen samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se llevan porque eran pueblos diferentes, tenían diferencias, ellos no se llevaban, ellos ni siquiera uno pasaba por el pueblo de otro porque ellos te tenían odio, literal. Y dice que este samaritano cuando vio al judío, él no vio que era judío, él simple y llanamente tuvo compasión de este hombre. Él vio la necesidad que tenía este hombre. Él vio que este hombre estaba sufriendo, adolorido, que estaba en un lugar peligroso, un lugar donde los animales lo podían devorar. Y dice la palabra que él tuvo compasión, tomó a este hombre, lo curó y lo llevó a una posada para que en ese lugar él estuviera seguro. Y eso mismo hace Jesús esto con nosotros. Cuando nosotros, claro, lo dejamos. Jesús ve nuestra aflicción, ve nuestra preocupación, pero Él quiere algo, Él quiere ser tu pastor. Porque Jesús sabe que nosotros somos como ovejas. Y como ovejas nosotros no podemos estar sin pastor. Una oveja es imposible que pueda vivir y pueda sobrevivir en este mundo sin pastor. Necesita la voz de su pastor para ser guiada. Necesita el callado del pastor. El callado es un instrumento que es como si fuera un bastón, pero que tiene un gancho en la punta. Y es usado cuando el pastor ve que una oveja se va a desviar, no está escuchando su voz y se está yendo por un camino incorrecto. Dice que el pastor con el callado, él jala a la oveja. Él la sostiene para que ella no se pierda, no se vaya por un barranco. Amén. Y esto tal vez sea doloroso. Esto tal vez a la oveja le duele porque es algo como de golpe, pero esto es para el beneficio de ella misma. Y esto pasa cuando el Señor muchas veces nosotros no escuchamos su palabra. Cuando nosotros evadimos la palabra de Dios y de repente el Señor tiene que ponernos pruebas, de repente puede venir una enfermedad, de repente puede venir problemas económicos, de repente pueden venir situaciones que Dios lo está haciendo para decirte a ti, hey, despierta, cuidado, porque te estás yendo por un camino incorrecto, te estás desviando del camino, te estás saliendo del camino que yo establecí para ti. Entonces el Señor usa todas estas cosas para guiarnos a nosotros por el buen camino. Y hoy el Señor te quiere decir a ti que Él quiere ser tu pastor, que Él quiere guiar tus pasos, que Él quiere curar tus heridas, porque tú le interesas a Él. Así como Dios tuvo interés de Agar y hizo una gran nación de la descendencia de Agar, así mismo Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer una gran descendencia de nosotros, porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Amén. Así que mis hermanos, el tema de hoy es bastante corto. Vamos a hacer una